Don José. Así. Un mensaje de nuestros usuarios, nuestros oyentes. Nuestros televidentes. Los usuarios de Naturgy. ¿Bien? Yo quiero que escuchen esto, porque una persona desde Santiago de Veraguas nos escribe, dice: buenos días, señor Correa y Blandón. Sobre Naturgy en Veraguas, proyecto habitacional San Antonio, Las Torres, nos metieron recargas prepago. No aguantamos el consumo. Pagamos más de $90 por mes con esa recarga. Lo triste es que ponemos la denuncia, nos contestan en Colombia. No conocemos la empresa. ¿Quién le pone el cascabel a este gato? Dice la persona. Tengo documentos que afirman la recarga de luz excesiva. Y además un sistema que cuando vamos a recargar sale sistema caído. Así que así andan las cosas y yo creo que es de justicia que alguien pues le ponga el cascabel a este gato, porque no es normal que pues gente que son obviamente pues una barriada en la ciudad de Santiago pague $90 mensuales de luz y encima en luz del sistema este de recarga. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa gente no tiene los 90 o los $100 que necesitan, no pueden tener luz al mes siguiente. Así que yo creo que para eso están ese sistema solidario que yo creo que también debe existir en el consumo eléctrico y que hoy pues le afecta la vida a muchos panameños. Así que esperemos que esto sea subsanado, que Naturgy obviamente tome cartas en el asunto, porque es inaguantable, don José. Fernando, estimados televidentes, voy a tomar dos noticias para hacerle un breve análisis y usted vaya pensando en este proceso que hemos tenido nosotros últimamente de la manipulación de las noticias. Bien. Primero, le planteo, cuando usted vea un periódico, trate de entender la matriz comunicacional de ese periódico, o de esa televisión, o de ese medio de comunicación. En el gobierno pasado, había periódicos que obedecían a la matriz comunicacional que se dictaba desde el Palacio, desde el gobierno de Varela. Nosotros tuvimos una confrontación permanente para explicarles a ustedes lo que desde la prensa se utilizó como elemento de impulsar el enjuiciamiento público a través de noticias que se colocaban por el Consejo de Seguridad y por ciertos sectores dentro del periódico antes que los propios implicados o los abogados tuvieran conocimiento. Eso provocó una especie de caída de la credibilidad de ese medio y de otros medios. Y abrió el espacio ANEX como medio alternativo. Es una realidad. Ahora le voy a ver en este gobierno de Cortizo, estos mismos medios ahora están utilizando el criterio de atacar al gobierno con la intención de ganar credibilidad de cosas que no dijeron en el gobierno pasado. Entonces hay una especie de manipulación de la noticia. Le voy a dar dos ejemplos. Usted recuerda, el viernes yo le hablé sobre el informe de Fitch Rating. El informe de Fitch Rating, que es una empresa evaluadora de riesgo soberano de la deuda panameña, en general, pero la panameña en este caso en particular, lo que hace como cosa fundamental, después de que el ministro de Economía y Finanzas y el equipo ministerial del gobierno del presidente Cortizo se da cuenta de que la situación financiera era peor de lo que ellos le habían informado al principio, y que descubren una serie de información fraudulenta que se expresó, replantea todo el problema de la deuda. Y siempre había la preocupación en el Ministerio de Economía y Finanzas de que qué efecto iba a tener esto en la evaluación de Panamá. Bien. Fitch Rating emite su evaluación y fíjese cuál es la noticia. La noticia más importante para el punto de vista de Panamá es que Fitch Rating mantiene el grado de inversión de Panamá. No sé, esa es la noticia. Que además, dentro del informe pasa la situación de estable a negativo, producto de varias cosas que ellos señalan, y que durante esta semana, el fin de semana en particular, el periódico La Prensa ha intentado decir que lo que Fitch Rating está diciendo es lo peor de Panamá. Lo que Fitch Rating está reafirmando es que las finanzas públicas que Varela entregó no estaban diciendo lo que realmente estaba pasando. Y que Fitch evaluó
positivamente el marco macroeconómico de Panamá, el futuro de la economía panameña y mantiene el grado de inversión. Calificación privilegiada en términos de qué cosa, del valor y el costo del dinero. Esa es la noticia. Entonces, ¿cuál es la noticia que aparece? Es la noticia para presionar, para decir que todo está mal. No. En realidad, lo que pasó en materia de la deuda pública es que la situación era más compleja, más caótica, de lo que realmente estaban reflejando los números que le dieron al presidente Cortizo, y lo que hizo poner en orden eso. Y a pesar de esa reestructuración, Fitch Ratings reconoce eso, y mire lo que reconoce Fitch Ratings. Resaltó que la fortaleza de Panamá, como la baja de inflación, la fuerte entrada de la inversión directa extranjera al país, estimada en 8% del PIB. Para el 20, la empresa 2020 calificadora de riesgo proyecta un crecimiento del PIB de 4%. Pero además, Fitch establece que con relación a la modificación de los límites del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Social, Fitch Ratings espera que el déficit fiscal disminuya gradualmente a 2.75 en el PIB en el 20, 2,5 en el 21 y llega hasta el 2%, que es la propuesta del gobierno. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que el gobierno, la respuesta del gobierno a esta manipulación que hacen algunos medios es un comunicado. Bueno, yo le quiero recomendar al gobierno que por comunicado no se gane una guerra comunicacional ni mediática. Esto tiene que ser explicado por los ministros de Estado. Si yo estuviera parte del gobierno del presidente Cortizo, yo estuviera explicando esto. Esto que yo tengo, por lo que yo encontré, es la mejor calificación que yo puedo obtener en este momento. Y mantengo el grado de inversión y mantengo la atracción de Panamá. Entonces, ¿qué hace este comunicado? No solamente que lo pone, sino que también se lo va a quienes están adversando esta situación. Fíjense, por ejemplo, la prensa de hoy. Aquí está. El maestro, si me ayuda aquí, aquí está la prensa de hoy. Este es el periódico La Prensa de hoy. Mire la matriz comunicacional de este periódico. Aquí está. Caso Pandeporte. El caso de la Aseo, Martinelli y demanda. ¿Qué está diciendo esto? ¿Por qué la prensa no habló de que este caso nació cuando el señor Humber era controlador? A ver. No, pero ahora sale esto. Y que el señor Humber se negó a darle explicaciones a este país de la mala conducta que tuvo como Contralor General de la Nación. ¿Y cuántas veces los invitamos nosotros a que viniera aquí con sus auditores a explicar y a discutir un poco de enredo la cantidad de sandeces que se estaban diciendo, y no tenía más esa palabra, en los auditos que él mandó a hacer? Entonces, esta matriz comunicacional está para arrodillar al gobierno. Y en mi pueblo dice, sal quiere ese huevo. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque yo noto un abandono del gobierno en su vocería más importante, que son sus ministros, al debate. Por ejemplo, el viernes se desató una cacería de brujas contra la ministra. Puede que tenga razón alguna gente, puede que haya cosas, pero el gobierno, los ministros optan por no ir al debate. No estaba cuestionada la ministra, estaba cuestionado el presidente de la República. Entonces, en materia de comunicación institucional, cuando usted no aparece en los medios de comunicación, no existe, no trabaja. Entonces queda pie a que quienes tienen meter el virus de la división interna de ustedes lo están haciendo. ¿Y por qué eso es peligroso en este momento? No solamente para el gobierno del presidente Cortizo. Si al presidente Cortizo le va mal en su gobierno, nos va a ir mal a todos nosotros, los que son de ese gobierno y los que no somos de ese gobierno. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una coyuntura complicada. Imagínense que a nosotros en la evaluación reciente nos dan grado de inversión con todo lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo y en América Latina. A nosotros nos debe llenar de satisfacción. Porque esto nos permite a nosotros tener un espacio para hacer ajustes tácticos en el proceso económico de este país. Pero esto está planteado con unos objetivos. Sembrar el miedo dentro de las filas del gobierno para obtener lo que ellos quieran, cualquiera sea lo que quieran obtener. Y usted ve cómo han subido el tema en algunas televisoras con respecto, por ejemplo, ahora hay una campaña montada contra la Policía Nacional. Yo creo que hay que modificar la Policía Nacional, pero hay una campaña montada, dirigida
por ex policías para pegarle a la policía y no se investigue a esos ex policías del periodo pasado. Entonces nos tienen enredados en luchas, porque yo sí creo que hay que depurar la policía. Yo sí creo que hay que reducir el número de comisionados. Yo sí creo que hay que hacer algunas cosas importantes. Pero hay una línea de comunicación que son los mismos, dirigidos a inmovilizar la policía para que no se hagan las medidas y sobre todo a inmovilizar al gobierno en un momento en el que el gobierno, cuando los recursos escasean, el pueblo es cuando más necesita orientación política. Y la orientación política no la dan los comunicados. La orientación política los dan los responsables políticos institucionales de los ministerios a los cuales se le encargó esa misión. El ministro no es otra cosa que el máximo dirigente político de cualquiera que sea la cartera, educación, salud. La ministra de Salud, por ejemplo, es la responsable política del sector que ella dirige, igual que la ministra del MIDES, igual que el ministro de Desarrollo Agropecuario lo es de su sector. Entonces, yo noto como que el gobierno deja de dar la batalla mediática y se enconcha en comunicados en vez de dar de frente. Ante una noticia como esta de Fish Rating, yo hubiera hecho una comunicación más masiva, incluso para que me sirva para educar al país de lo que estamos haciendo con país. Y fíjense, ahora viene otro tema. Cuando se trata de licitaciones de alto nivel de dinero puesto, usted ve que casi todos toman posiciones con respecto a una u otra cosa. Entonces este es el momento en que se requiere mayor cohesión, mayor coherencia en lo que se explica, mayor necesidad de información. Confíen en la capacidad del pueblo de entender las cosas. No tengan temor de explicar, no tengan temor de equivocarse en las explicaciones. No expongan al presidente a que esté hablando sin filtros de preparación en un mundo en que la comunicación se puede tergiversar a una velocidad. Yo le quiero decir a ustedes que uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo de la comunicación moderna son los llamados fake news o el control de la realidad a través de las redes sociales. Porque utilizando bots, robots, utilizando la inteligencia artificial, crean en usted una matriz de información que es reafirmada después por los medios que oficialmente repiten mentiras con argumentos medios verdades y medias falsos, pero con una intención. Y no todo el mundo está preparado para entender la intención, sino que aprovechándose de la falta de educación política en la que se encuentran los partidos políticos. Afortunadamente ya hay partidos. Quiero celebrar el esfuerzo que está haciendo el Partido Panameñista y la formación de su gente, que todos los partidos deben estar en esto. Mañana le voy a hablar sobre política. En la falta de formación política de nuestro país y el resurgimiento de corrientes de opinión sin sustentación de realidades. Entonces, es cuando más se requiere que el gobierno, que genera casi el 80-85% de lo que es la noticia, que la Asamblea Nacional, así que los partidos políticos se esfuercen en explicar a este país, no importa las discrepancias que tengamos entre las fuerzas democráticas de verdad, porque una democracia no se hace con unanimidad de criterio, una democracia se hace con la confrontación de las ideas. Yo no tengo que estar de acuerdo con el presidente Cortizo en todo lo que hace. Yo lo que creo que yo estratégicamente es mi deber como ciudadano contribuir al desarrollo nacional. Y si ello me lleva a enfrentar al gobierno en temas específicos, no tengo la menor duda que lo haría y lo hago permanentemente. Nosotros enfrentamos la desinformación que nació de los medios de comunicación prácticamente en un territorio solo. Usted sabe, Fernando, cuando comenzó el lawfare en su máxima intensidad, cuando el Consejo de Seguridad era el controlador de los medios de comunicación, de algunos. Sí, que llevaban sobres anónimos, que aparecían y que siempre aparecía anónimos. Que en el expediente, en el tomo 14, folio 813, ¿quién puede
siendo periodista, tener acceso a un folio tal con una hoja tal. Sí. Si es que no hay alguien que le hizo la hoja. Y el detalle de esas conversaciones, todo se montaba para hacer culpable a la gente. Bueno, ese sentido de culpa de estos medios que en el pasado gobierno se entregaron y entregaron su credibilidad, hoy lo quieren levantar a costa de pegarle al presidente Cortizo, no importa cuál sea el argumento. Y yo le advierto al gobierno que frente a esta situación y frente al complejo situación, tiene que estudiar la forma de comunicarse con el país. Tiene que ser más activo. Los ministros no salen a discutir. ¿Cuántos ministros tenemos nosotros ahora mismo en el debate de hoy, por ejemplo? ¿Cuántos ministros tenemos nosotros explicándole a este país hacia dónde vamos? Y pueden estar ustedes seguros que la autoridad que ustedes representan tiene mayor credibilidad que lo que pueda escribir cualquier periódico. Y que la única forma de enfrentar esta matriz comunicacional dirigido a debilitarlos a ustedes para ello levantarse con fuerza y recuperar el terreno que perdieron al entregarse. Entonces están haciendo una especie de Varelismo sin Varela. Lo que no le hicieron a Varela se lo están haciendo. Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad del deterioro de las finanzas en el año 19? ¿De quién es la responsabilidad nada más? Eida, Chinchilla y Dulcillo de la Guardia andan por ahí como si nada hubiera pasado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno de Cortizo? No es del gobierno de Cortizo. ¿De quién es la responsabilidad o la irresponsabilidad de casi hacernos perder el grado de inversión? ¿Quién engañó a quién? Entonces, en medio de toda esta situación, con los ajustes duros, en la que el gobierno coge el camino difícil, entonces estos caballeros, para ganar credibilidad, ellos quieren llevarle a usted una idea equivocada. No es Panamá la que está en situación difícil, es el mundo que se encuentra frente a una, ¿se acuerda que nosotros lo vimos? Una desaceleración sincronizada. Pero ahora se le añade el virus, el coronavirus, y contrae. Y se añade errores de coordinación entre el gobierno que le impide tener una fuerza, una sola voz para hablar con un solo tema, con los temas que la gente le dice. Entonces el país necesita saber cuáles son los temas fundamentales del presidente Cortizo. ¿Y quiénes son los voceros de ese? Estamos apenas, Fernando, a varios días. Estamos a pocos días del carnaval, a 12 días del carnaval, y nosotros no sabemos cuál es la política sanitaria del gobierno frente a los carnavales. ¿Ves? Cosa importante. Muy importante. Estamos a terminar los carnavales entre la educación. Nosotros tenemos que explicar a este país qué vamos a hacer en educación. Estamos frente al problema económico. Mira cómo manejaron esto. Y este comunicado sale porque ellos se dieron cuenta que estaban manipulando esto. Y lo sacan. Pero un comunicado no resuelve el problema. Así es. Tenemos el problema que va a pasar en la Caja del Seguro Social. Tenemos el problema del Canal de Panamá y el agua. Tenemos el problema del sector eléctrico. Bien. Lo que yo le recomiendo al gobierno es que es necesario una política de comunicación institucional proactiva. Ni siquiera la tienen reactiva. Así es. Y eso es demasiado en un mundo intercomunicado. Así es.